Buen día, ¿cómo les va? Como les comenté, vamos a seguir haciendo las presentaciones. En este caso vamos con la segunda, donde conversaremos un poco de las etapas para llevar adelante Industria 4.0. Pero pienso plantearlo sumamente práctico. Hoy vamos a hacer hincapié, y la próxima clase, de las primeras etapas justamente para llevar a cabo, para empezar a trabajar con Industria 4.0. Una de las primeras etapas es justamente tomar datos. Y ahí se encuentran ustedes justamente distintas opciones. La forma tradicional e industrial de tomar datos, cuando estamos dentro de ambientes con ruido eléctrico, con temas de comunicaciones, con motores, es utilizar un PLC, por ejemplo, el que tengo en mis manos, estándar en la industria de marca muy reconocida, y a través de él utilizarlo, o sea, aprovechar sus entradas, sus salidas, tanto digitales como analógicas, y con ella adquirir información, estados, o sea, encendido, apagado, falla de algún equipo, variables analógicas, presión, temperatura, caudal, etcétera. O sea, normalmente tomamos información a través de un PLC, pero existen otras opciones, tanto industriales como la que muestro a continuación. A continuación muestro un módulo de adquisición de datos directamente, industrial, totalmente cableado, que tengo conectado un sensor de temperatura tipo PT100 y tengo conectado una termocupla de tipo de contacto, más que todo modo de ejemplo. Entonces, de esta forma podemos adquirir los datos, o sea, mediante un PLC o un equipo de tipo industrial interfaz para después pasarlo a algún protocolo de comunicación. Y otra forma que también tenemos que mencionarla, en aplicaciones donde se permita, quizás con menor ruido industrial o aplicaciones donde el presupuesto no da para tanto, utilizamos placas dedicadas. En este caso es un equipo, un ESP8266, que es un transmisor de datos vía Wi-Fi, o el hermano mayor, que es el ESP32. Y es todo esto lo que se conoce dentro de lo que son desarrollos de Arduino o dentro de la IDE de Arduino. Si bien específicamente acabo de comentarle que es un ESP8266. Este equipo, por ejemplo, lo utilizamos para medir los pulsos de un caudalímetro, o sea, cada vez que había circulación de fluido, emitía un pulso, y con esta placa la adquiríamos, la acumulábamos y mediante comunicación Wi-Fi lo pasábamos al sistema superior. O sea, para ir resumiendo, porque después tenemos la parte teórica, en Industria 4.0 partimos de la toma de datos y hemos visto opciones tradicionales industriales, un PLC, una placa dedicada, y donde el ambiente lo permite, especialmente al ambiente con respecto al ruido eléctrico, a las interferencias, podemos utilizar desarrollos particulares, como les acabo de mostrar, Arduino o el ESP32 o el ESP8266. Seguimos conversando porque ahora sigue la parte teórica. Gracias. Bienvenidos nuevamente a esta presentación donde vamos a dar lo que es Industria 4.0. En la presentación anterior hemos dado el concepto de revoluciones tecnológicas, la evolución desde la primera revolución hasta la cuarta. Y después hemos visto que en Hannover 2011 se introduce el término de Industria 4.0. Vamos a ir volcando de los conceptos teóricos a los conceptos prácticos. Por lo que primero vamos a dar justamente las fases o los conceptos de evolución incorporados dentro de Industria 4.0. O sea, las características iniciales de Industria 4.0 incluye fases hasta lograr justamente esa relación que indicamos en la presentación anterior de las máquinas con los seres humanos, que existe ese complemento. Entonces, la primera parte es muy parecido o acostumbrado a lo que ustedes hacen en las industrias. Instalación de hardware, conectividad, almacenamiento de datos. Después sí se está recomendando cada vez más el uso de lo que es instalaciones de software tipos ERP, software de producción, que ayudan en otros niveles de la planta. O sea, los primeros equipos, PLC, HMI, están relacionados a piso de planta. Luego ya empieza a incorporar o pedir, sugerir
que se instalen software en las capas de niveles de acceso superiores, como hemos comentado. Después empieza la fase de implementación, que es muy interesante, que es justamente recopilar datos. Cuando yo empiezo a recopilar datos, lo que estoy buscando es generalmente, hablo generalmente porque, vuelvo a repetir, pueden existir un sinnúmero de aplicaciones, mejorar calidades. Y eso ustedes están acostumbrados. Inmediatamente con la recopilación de datos aparece la generación de indicadores. Por ejemplo, los conocidos KPI. Una vez que hemos logrado eso, las etapas o pasos sugeridos está relacionar justamente centralizar la información, porque hasta hace poco tiempo era común tener un grupo de información que lo manejaba la gente de IT y otro grupo de información que lo maneja la gente de ingeniería, mantenimiento u otras áreas de la planta. La industria 4.0 ayuda y predispone a hacer esa centralización y esa unión entre áreas. Y hoy, realmente, varios años después de que se ha empezado a implementar, lo estamos viendo en la práctica, donde la gente de IT conoce algo de OT y la gente de lo que sería mantenimiento, ingeniería, conoce la parte de lo que está relacionada de IT tradicional. Es muy interesante cómo se está logrando esa unión. Una vez que tenemos centralizada la información, ya empezamos a optimizar a través de sistemas de plusvalía. Por ejemplo, ya empezamos a trabajar con los robots. Hemos visto robots utilizados en la parte de almacenamiento, o sea, los sistemas de almacenamiento hoy están siendo automatizados en formas completas, naves completas donde vemos robots o equipos directamente similares que lo que hacen es transportar la carga y la guarda en el sitio de almacenaje o también, lógicamente, después la sacan en el momento de la expedición. Y así, no es que estamos solamente trabajando con el robot tradicional que ya todos conocen, sino que interactúa con los sistemas, por ejemplo, de expedición o cómo se acomodan los pallets para expedirlos o enviarlos a los clientes. Más que interesante. Y por último, vamos a conversar la última parte, que es a donde se tendría que llegar con la industria 4.0, cuando todas las fases están terminadas, entendidas y asimiladas por la empresa digital, que es otro concepto que hablaremos o comentaremos seguido en esta charla. Ahí aparece, si ustedes ven, lo que es el software y la toma de datos, que es lo que se llama Big Data, y empezamos a hacer análisis predictivo. ¿Qué es eso? Empezamos a profundizar con lo que está pasando dentro de la planta. Tenemos cientos de miles de datos que hemos adquirido, presiones, temperaturas, caudales, composiciones químicas, etcétera. Ahora, con toda esa información, también sabemos, porque ya se ha acumulado esa información, cuando tenemos problemas. Ahora es cuestión de aplicar modelos que son de inteligencia artificial normalmente para poder relacionar variables de proceso y salidas, o decir, por ejemplo, piezas falladas. Eso es ideal, es espectacular, le da un valor agregado más que interesante. ¿Por qué? Porque como esos eventos se han repetido a lo largo de los años, los tiempos que estuvimos adquiriendo la información, ahora podemos anticiparnos lo que pasa. Ayuda a cerrar el sistema la generalización de lo que es Internet de las cosas y una de las partes que incluye Industria 4.0 es la impresión aditiva, o sea, utilizar impresoras 3D que ustedes tendrán para ser aplicadas en modelos, para poder aplicarme en diseños previos, incluso fabricar prototipos de piezas y actualmente ya en 2024 y 2025 piezas finales hechas con impresoras 3D en cualquier tipo de material. Ustedes ya verán videos donde no solamente se utilizaban los materiales tradicionales en el concepto general de plásticos que aplicamos, sino que ya hoy incluso hay impresoras 3D que trabajan sobre metales. Más que interesantes los temas que se vienen. Y toda esa aplicación de tecnología culmina en ambientes que lo requieran, lógicamente, peligrosos, para modelización, para ensayos, para test previos antes de que el producto salga al mercado, todo lo que es realidad virtual y realidad aumentada. Más que interesante, entonces se pone el concepto de Industria 4.0. Ahora,
simplemente como para empezar a cerrar la charla de hoy, ¿cuáles son los pilares o los puntos centrales que hemos dado o que hemos inducido de la presentación que vimos recién? Los puntos más importantes son generación y captura de datos, poder analizar esos datos, poder hacer que esos datos mm, serán aplicados en una interacción hombre-máquina. O sea, por ejemplo, yo cargo recetas de productos, automáticamente se carguen para producir el próximo batch de un producto determinado, un próximo lote de un producto determinado, más que interesante, sin que necesidad que la persona estuviera interactuando. Ustedes dirán, ¿se hace tiempo? Sí, es correcto, pero lo que hace la industria 4.0 es aconsejar y llevar todo eso a una fase de como algo que ya tiene que estar contemplado y asimilado en la industria. El concepto de, vuelvo a repetir, a propósito, empresa digital, digitalización, toda la empresa trabajando en el concepto de transmisión de datos internas y también externas. Producción flexible, estamos viendo en diversas fábricas que antes había una secuencia de fabricación eh, donde se producían N piezas de un tipo. Cuando venía un lote distinto, había que hacer ajustes, demorar tiempos. Hoy no. Hoy ya vemos puestos inteligentes, justamente preparados, pre-preparados, justamente exagero a propósito para que se entienda, donde ya está preconcebido el concepto del cambio dinámico. Se pueden producir 5 piezas de una, luego varias piezas de otro modelo y nuevamente volver sin grandes retrasos a producir el modelo anterior. Y sobre todo esto, y en la base y arriba, o sea, englobando todo lo que estamos charlando, el concepto de ciberseguridad que desarrollaremos más adelante. Entonces, hemos conversado ahora los puntos más importantes y cómo se debe implementar la industria 4.0. ¿Ven qué interesante? Vamos desde lo que conocemos, el PLC, los sensores, el SCADA, sistemas MES, ERP, para lograr una interacción total digital de la planta, incorporación de robot, incorporación de impresoras 3D, hasta lograr que justamente todo el sistema esté uniformizado, haya una ecualización en todo lo que se maneja en la planta, a todos niveles. Muchas gracias. Seguimos entonces en la próxima presentación. Cualquier cosa me escriben, estoy abierto a sugerencias y temas que a ustedes les interesan. Hasta luego.